Te habla Ariela y estoy en Norteamérica. Hola, te habla Caitlin y estoy en Sudamérica. Y esto es Universos Paralelos, el podcast donde viajaremos abriendo puertas entre libros, series y películas. En un mundo que quisiéramos o temeríamos habitar. Cada episodio es una puerta nueva y estás a punto de cruzarla. Esto es Universos Paralelos, disponibles en Spotify y donde escuches tus podcasts. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a empezar con nuestro capítulo. Bienvenidos a otro episodio de Universos Paralelos. Hoy viajaremos directo a Mystic Falls para revivir ese primer encuentro entre Stefan, Elena y la sombra de Damon. Ok, empezamos con el contexto de la serie. El año que esta serie se estrenó, que fue en la plataforma del CW, fue en el 2009. Esta plataforma todavía existe. Le han cambiado los nombres varias veces, pero es, que yo recuerdo, es el primer canal que se basaba solamente en producir series que eran dirigidas a jóvenes adultos. Tenían muchísimas series, o sea, de todos los géneros, y aquí fue donde vimos por primera vez a estos tres personajes. Esta serie también está basada en los libros de L.J. Smith. Ella los escribió en 1991, que en paz descanse. Imagínense, en esta era donde ya todos sabíamos quién era Twilight, quién era Edward, quién era Bella, quién era Jacob, nace esta serie nueva con su propio drama sobrenatural, con muchísimas ideas y muchísimas otras cosas que nos muestran que en muchos casos como que no van de acuerdo a lo que ya sabíamos con lo que era Twilight, ¿verdad? Ok, entonces, diciéndole ya eso, vamos a hablar del resumen del primer capítulo de esta serie. Estamos en Virginia, el año es el 2009. En apariencia, Mystic Falls es un pueblo como cualquier otro. Tiene sus estudiantes, tienes casas antiguas, celebraciones tradicionales, pero bajo esa fachada se esconde una oscuridad que está a punto de despertarse. En este día conocemos a Elena Gilbert. ¿Quién es Elena? Pues Elena es una adolescente que trata de recomponer su vida luego de la muerte de sus padres. Y en el primer día de clases, aunque ella intenta verse feliz y poner su cara de que todo está bien, nos damos cuenta de que ella todavía está, pues, obvio, en el proceso de dolor porque perdió a sus padres. Y en su diario empieza y escribe, dice, hoy elegí vivir por más que me duela. Eh, Aunque ustedes no piensen, aunque ustedes no lo crean de una manera u otra, este es un momento clave. ¿Por qué? Porque nos da a entender de que ella no tiene con quién poder compartir eso que ella está pasando, aunque su hermano está pasando por lo mismo, pero lo están viviendo de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ella hace? Pues ella saca todos sus sentimientos, sus ideas, sus cosas en su diario. Diarios de vampiros. Bueno, estamos en la parte de diarios de Elena, pero ahí vamos. Bueno, después de ahí, en ese mismo día, llega un forastero al pueblo, alto, misterioso y con una mirada antigua. Su nombre es Stefan Salvatore. Y lo que nadie sabe es que Stefan no es un chico cualquiera. Stefan es un vampiro que ha regresado después de décadas de estar lejos de Mystic Falls. Y su regreso no es nada casual. Stefan ha venido por Elena. Pero todavía no sabemos el por qué. Lo sabemos más adelante. Cuando la ve por primera vez, él queda paralizado. ¿Por qué? Pues ni más ni menos. Elena es exactamente alguien que él amó hace 150 años atrás. Y su nombre es, alerta de spoiler, Catherine Pierce. Su doble exacta. ¿Qué es esto? ¿Una coincidencia? ¿Eso es el destino? ¿Esto es una trampa del tiempo? Él no lo sabe, nosotros tampoco sabemos. Bueno, mientras Stefan intenta integrarse en el instituto y buscar la manera de acercarse a Lena para él poder descubrir quién es esta persona que se parece tanto a su ex, ¿verdad? Hay algo más que está ocurriendo alrededor del pueblo. Muchas cosas siniestras, sombras, nieblas, personas que están siendo atacadas, personas que están desapareciéndose y nadie sabe el por qué. Pero ¿qué pasa?
no puede ser coincidencia que llegó un chico nuevo, que es misterioso, que tiene una historia que todos queremos saber qué es lo que está pasando, y está pasando todo esto en el pueblo. Stefan, ¿verdad? O sea, ¿quién más? No hay nadie nuevo. Stefan. Pues, ¿adivinen qué? Plot twist, como dice. No es Stefan. Ya después que el capítulo nos lleva con la idea de que Stefan es el malo y que Stefan va a hacer no sé cuántas cosas con Elena y no sé, pues resulta que Stefan tiene un secreto, aparte de ser vampiro. Stefan tiene un hermano mayor que se llama Damon Salvatore. Este señor es más salvaje, más oscuro y muchísimo más poderoso. Y adivinen qué, Damon también está de regreso en Mystic Falls. Pero a diferencia de Stefan, este no oculta su naturaleza. Y su mensaje es bastante claro en el momento en que esa ventana se abrió, ese señor apareció y él solamente le dice, hola hermano. Y su sonrisa nos da a entender de que la guerra apenas comienza. Y así comienza el juego de luces y sombras, de amor y sangre, destino y maldición. Un triángulo que está a punto de formarse. Elena, Stefan, Damon están unidos por más de lo que ellos pueden entender y Mystic Falls jamás será igual. Así que del capítulo, ese fue el resumen, no le quise dar muchísimas otras detalles porque quiero que lo vean. Si viste la serie, pues te acordaste con lo que dije. Si no la has visto, pues vete a ver la serie porque está buena. Luego de este ya pequeño resumen, entonces vamos a entrar en lo que son los personajes principales que entraron en este primer episodio. Kate, cuando conociste a esas personas, dime, ¿cómo te cayeron? ¿Qué pensaste de ellos? ¿Qué vibra sentiste? Y descríbelos para que las personas que no lo han visto pues tengan ya una idea de quién es cada quien acá. Mira, Ariela, me encanta primero toda la información que nos diste porque es tan a detalle y me estaba dando flashback también a cosas de los libros que hablaremos también más adelante y que queremos saber. Si ustedes también quieren que hagamos quizás en un momento un capítulo especial hablando solo de los libros, dejen sus dudas. Para eso estamos aquí. Los personajes, ¿qué pensé yo de cada uno de ellos? Y ¿cuáles son sus características? O sea, de una u otra forma, lo que nosotros sintamos o que el personaje nos transmita no significa del todo que sea así el personaje. Quizás, por ejemplo, con Elena pasaban muchas cosas y habían como ciertas menciones de que ella era quizás muy quejona en las cosas que le pasaban, pero eso no significaba directamente a que sí era una persona así o no. ¿Qué era realmente Elena Gilbert? Ella era una adolescente que estaba literalmente enmarcada por la reciente pérdida de sus padres y como en un video que yo les había subido había mencionado que, a ver, chicos, la mayoría de adolescentes a nuestros 17 años regresamos a la casa y están nuestros padres. Imagínense no solo que en un momento no estén, sino que en un momento los ves morir delante tuyo y ni siquiera solo eso, lo más caótico, por eso me encanta también la división, o sea, sí y no, pero la división de Hailey y el paralelismo que hay con Hope, porque ella no la ve morir, ella duerme y cuando despierta ya no está. Así mismo pasó con Elena, o sea, ella coge, como incluso ella piensa que va a morir y cuando despierta ya no están. Entonces imagínense eso, la pérdida de sus padres, ella a pesar de intenta seguir, que es la frase maravillosa de hoy decido vivir aunque duela, a cuántas personas no nos llegó a marcar esa frase y coger de ahí en adelante. Y algo muy interesante que tú dijiste, Ariel, una vez, que cómo te puede llegar a marcar las otras veces que la ves, la serie, los otros momentos de vida en donde las ves, que quizás estás pasando por una situación, que quizás ya pasaste por una situación que antes no pasaste y ahora esa frase, ese capítulo te pega totalmente diferente. Por eso lo que tú mencionas es muy cierto. Nunca dejas de ver Diarios de Vampiros, porque siempre te da más enseñanza. Y el dolor a ella la acompañaba. Era inteligente, no vamos a negar nada. Era muy inteligente. Elena, a pesar de sus malas decisiones, tenía su coherencia al momento de decidir. Y era muy de, a ver, hagamos esto, hagámoslo acá, y funcionaba. No por algo también, era una sangre mística. Y Catherine, Tatia y Amara, todas fueron muy inteligentes. Entonces, Nadia también era una persona muy inteligente, lo llevan en la sangre. Y compasiva. A pesar de
si nos damos cuenta, todas tenían un toque de compasiva también. Elena tenía mucho, en muchos aspectos. A mí, ya en opinión personal, ¿cómo me llegó a transitar toda esta situación? No me agradó. De entrada no me cayó bien, no la llegué no sé, algo pasó. Luego yo entendí que quizás es que yo tengo quizás muchas cosas parecidas también a ella y chocamos un poco porque cuando pasa eso es mucho de lo que te ves reflejado hacia el personaje está bien, chicos, no pasa nada, vayamos a terapia, no ocurre ningún problema. Pero quizás puedo venir de ahí. Pero eso no le quitaba lo que era, eso no le quitaba lo que era muy inteligente, eso no le quitaba lo que era compasiva y sobre todo, si Damon estaba enamorado de ella, porque cosas lindas, cosas preciosas, maravillosas vio, que obvio nosotros no, porque no lo vemos con los ojos de él, pero él tiene muy buen criterio, no le vamos a negar tampoco eso. Por el lado de Elena Gilbert, la vemos de esa forma, cómo ustedes la ven, me interesa mucho saber también cómo fue eso, su primer impacto con ella. Con Stefan, chicos, vamos a tener paciencia conmigo, no es de mis personajes principales, Stefan Salvatore. Primero, como él era, un vampiro misterioso que regresa de Mystic Falls, busca controlar su naturaleza, esta naturaleza que él no acepta del todo y que sobre todo en el libro también se ve mucho esto de la promesa, que te la quieren explicar en la serie y te la mantienen mucho, pero en el libro también te menciona esto de, no, lo que pasa es que yo no voy a consumir la sangre humana, sea por lo que sea, porque yo prometí no volver a hacerlo, así sea que yo esté en peligro, sea que ustedes estén en peligro, o sea, no lo voy a hacer. Y creo que él era ese personaje que tenía que estar ahí para marcarnos de esa forma, como cuando ya eres algo y no quieres serlo y es tu decisión y alguien más los tiene que respetar. Las demás personas lo respetaban al final. Él buscaba controlar eso, acercarse a Elena. Miren que esto también, un poco alerta de spoiler. En el libro no pasa así. En el libro realmente él no quiere acercarse a Elena, él la quiere mantener alejada, él hace muchas cosas para mantenerla alejada. En la serie, que vemos que igual sí es quien le recuerda a alguien de su pasado, que es Catherine, él va a Mystic Fall porque necesitaba conocerla. Algo que a mí no me gustaba del todo que pasa en la serie porque yo decía, loco, debiste dejarla en paz, debiste dejarla tranquila, que viva su poca vida humana que le faltaba hasta que llegue Klaus, y de ahí Bonnie, que tenía su despertar, la tenía que salvar, porque si tenemos una Bonnie y Benny que ya vamos por allá, no necesitamos nada más. Pero en el libro no pasa así, en el libro pasa diferente y a mí me interesa mucho saber la opinión también de ustedes de, ¿les gustó eso que Stefan haya ido directamente a buscarle a Elena? ¿O cómo hubieran preferido iniciar esa trama de la historia? Pero vamos por lo que estamos también aquí, al menos por lo que estamos emocionados aquí. A Stefan le pasó lo del gato, la curiosidad, eso fue. Él quiso ver qué tan diferentes eran o qué tan iguales eran, o si era la misma persona, o si era una persona nueva. Fue la curiosidad. Y ya después que él estaba ahí, pues lo atrapó. Y ya imagínate cómo iba a salir de ahí. No. Y vamos a que, al menos en la serie no se topó con una Elena como la del libro, porque Elena, la del libro, es peor que Catherine. Te lo puedo decir. Así, o sea, yo sí diría, es una niña de 17 años, pero severenda malcriada. Así, o sea, da unas ganas de querer decir, claro, no tiene a sus padres, obviamente, pero ¿qué te pasa? Deja a ese ser humano que tú crees que ese ser humano es vampiro, pero deja a ese ser humano en paz. Pero tenemos muchas preguntas, muchísimas preguntas. Sí. Damon Salvatore, chicos, ¿qué decir? Ese es Hello Brother. ¿Qué podemos decir después de eso? Como lo dijo Ariela, eso decía problemas. Eso decía que iba a haber muchos problemas, pero para nosotros no eran unos problemas que nos iban a molestar. Eran más unos problemas de, ay, qué problema no verlo tan más seguido así en la serie o cosas de ese estilo. El hermano mayor de Stefan, cuando ya nos enteramos, al menos desde mi perspectiva, toda la parte de Damon humano con Stefan de niño, cómo me parte el alma. No, ese Damon, es que
cuando ustedes dicen sí, o no, ustedes no, perdón, por generalizar, pero cuando hay personas que mencionan es que les gusta una persona que no controla su ira, que es un manipulador, que es un asesino, no estamos diciendo que nos gusta él, esos son los errores de él, ni siquiera del humano, sino del vampiro. Estamos diciendo que nos gusta el chico que le acomodaba la corbatita a su hermano menor, el chico que fue capaz de decirle al padre violento, yo hice tal cosa para que no lo reten al hermano, cuando él no lo había hecho. Ese tipo de hermano egoísta que luego se convirtió y luego nos mostró, porque obviamente esa era la fachada, y a eso voy de... Él era el más oscuro, el más peligroso, pero eso era lo que él quería decir, como la frase que es muy interesante. Esa era la pared. Sí. ¿Mandé? Era la pared, claro. Correcto, era el muro, así era el muro que le había puesto y a ver quién lo pasa. Más que nada eso era, yo creo que de parte de Damon era a ver quién decide pasarlo porque la vida me ha demostrado que no. Catherine, o sea, me dijo siempre será Stefan, luego vino la otra que también me dijo, it's always gonna be Stefan, entonces, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer? No, mejor pongo ese muro. Él vuelve con intenciones totalmente desconocidas en este capítulo. En este primer capítulo vemos cosas extrañas y sobre todo un pasado, porque él le dice, yo te prometí una eternidad de miseria. Entonces eso viene con un pasado que ahí hay que verlo. A mí que me pareció, chicos, perfecto. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Yo qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? O sea, de verdad que Ian es Damon, no hay más, pero ustedes digan, ustedes mencionen, yo no abro debate. Con otra persona que no abro debate, es desde mi perspectiva, uno, por no decir el mejor personaje de el universo de Diarios Vampiros, Bonnie Bennett. Bonnie Bennett funciona hasta en Legacy, aunque no lo crean, encontramos una conexión y Legacy no funcionaría sin Bonnie. Empezar que Bonnie salvó ni sé cuántas veces la casa Salvatore y ahí es donde es la escuela. La mejor amiga de Elena, con un don especial que empieza a despertar, tal cual como el primer título del libro. Súper leal, o sea, desde mi perspectiva, lo que a mí más me enamoró de Bonnie es su lealtad, cómo tiene esa palabra ante la amistad, ante la persona, y lo sensible que puede ser, que le puede no jugar en contra, sino que la puede autoproteger, y de una forma de que, ok, tú eres así sensible y necesitas tiempo ahorita, necesitas cubrirte las personas. Es maravilloso el personaje, la evolución, y es extraña porque no es tan parecida al libro, pero tiene como la evolución, y me interesaría mucho en algún momento traerles información siento yo que quizás Kat Graham le agregó bastante ahí trabajo de creación de personaje, como el estudio de crear al personaje. Yo creo que ella hizo que sea más de otra forma y que no vaya directamente a como estaba del libro, que era un poco distinto, sí, era un poco diferente. Pero, ¿ustedes qué piensan? A mí me generó mucha intriga, me generó bastante como, ¿qué es este personaje? Porque cuando pasó todo esto del cuervo, cuando pasó el tema de que estaba en el carro y que ella mencionaba sobre el futuro que iba a haber o que no iba a suceder con Elena, me interesó mucho saber qué podía evolucionar, o sea, cómo podía llegar a evolucionar el personaje de ella, y no hubo equivocación, o sea, realmente al punto de llegar a salvar el último capítulo fue totalmente maravilloso. Luego pasa, desde mi perspectiva, algo que no debió suceder con Bonnie, Jeremy Gilbert. Lo veremos más adelante también. Yo pienso que no debió suceder, sobre todo, habían cosas, hermano menor de Elena, rebelde y perdido tras la muerte de sus padres. Tenía mucho también motivo, o sea, con lo mismo que como Elena, era un adolescente de 17 años, en nuestra perspectiva, nosotros, en el caso de él regresaba a la casa, estaban sus padres, estaba su hermana, y de un momento a otro lo llaman y le dicen, quizás en la escuela o quizás estaba con Vicky, y le dicen, oye, acaba de sufrir un accidente tus padres y tu hermana. Y tú te ves como, o sea, imagínate cómo a él le llegó a terminar afectando eso, y obviamente le genera una respuesta totalmente en su actitud. A mí
yo creo que sí lo llegué a prejuzgar por las acciones que tenía como de ámbito social, pero lo llegué a entender mucho y creo que Elena fue mucho de entenderlo. Fue mucho de a través de Elena poder entenderlo a él. Y creo que eso fue muy, muy clave, la forma en cómo estaban usando esta hermandad en ellos dos y que de una otra manera era la forma en cómo comunicaban también al público. Entonces eso me pareció muy bueno. Un personaje también muy importante que en el libro se llama Tía Judith, aquí lo vemos como Jenna Sommer, tía de Elena y Jeremy, tutora legal, intenta mantener la familia unida, porque para mí es un personaje muy importante, porque vuelvo y menciono esto, creo que los personajes se vuelven importantes cuando tú lo ves desde la perspectiva. Ella era una eh, mujer ya entrando como a su adultez, tenía su hermana, tenía como que a la familia, pero de ella no tenía su pareja estable del todo, y de un momento a otro también la llaman y le dicen, tu hermana acabó de sufrir un accidente, y su hija, no se sabe, está en intensivos, y su hijo obviamente ya quedó huérfano. Entonces tú quedas como, te dan esa situación. A raíz de eso te dicen, como no hay nadie más quien se vaya a poder encargar de esto, y tienes tu vida, aún así lo asumes. Es de admirar. Claro. Es totalmente de admirar la forma en cómo ella trató de avanzar con su propia vida, trató de avanzar con la vida de los dos sobrinos y luego la desviven de forma tan injusta. Klaus, jamás te lo voy a poder perdonar. Lo perdonaré. Es lo único que no le perdono. Lo único. Sí, ¿verdad? A estas alturas sí, creo que sí es lo único. Como Damon lo de Lexi. Es lo único que no le perdono. Sí, no, exacto. No se lo Por lo perdono. injusto. Porque lo que pasa es con... Pero ¿Cómo? es por lo injusto. Claro, es injusto. Y porque realmente desde donde lo veo, o sea, Jenna es como que representaba mucho lo que era la humanidad de la serie y lo que era también esa inocencia, porque era genuinamente inocente. Y como que era muy, no sé, como que le agregaba algo que a la serie tener tantas cosas como que son tan oscuras y que pesan y que son tan blanca y negro, como que ella le agregaba ese otro matiz. Y aparte de que esa relación que lleva empezando con, spoiler, con el profesor, que después resulta que es otra cosa, que tiene otra historia, otra cosa. Oye, nos hicieron a nosotros creernos algo y después, ¡puf! No, Klaus, no te lo perdono. No. Mm-mm. Y para los No, que no han realmente visto la serie y se preguntan por qué estamos mencionando nombres al azar y que no saben, lo lamentamos, pero es que a veces no podemos decir una idea si no abordamos otras cosas, ¿verdad? Y si están interesados, pues vayan a verse la serie y ya le pondrán la cara al nombre, a los nombres que estamos hablando. Pero sí, no se lo perdono. Mm-mm. No, además, ustedes si avanzan, o sea, el inicio del primer capítulo, créanme, se avanza, se va avanzando. Y ya después entenderán también porque no van a poder perdonarlo a Klaus. No van, ni siquiera es el Klaus que nosotros terminamos conociendo al final de los originales. Es como un Klaus Exacto. chiquito, así, como de mente, de todo. Y esas serían las primeras impresiones de Elena, Stefan, Bonnie, Jeremy y Jenna. También un personaje que, miren, es interesante cómo lo manejó Julie Plec a Caroline en este primer capítulo. Todos entendemos que la Caroline del primer capítulo no se topa con la Caroline de Legacies. Y No. creo yo que lo que le podemos adjudicar a esto es, no sé si Julie Plec lo vio de esta forma, pero lo que nos puede dar paz a nosotros es, el ser humano es así. El ser humano inicia de una forma y luego tiene sus momentos de vida, sus cosas que pasan y luego avanzando y evoluciona a convertirse en un vampiro evolucionado al 100%. Entonces yo creo que si lo vemos de esa forma nos podemos cerrar el círculo y decir como, bueno, ya, nos da paz. Pero ustedes, ¿quién creen que realmente se roba toda la pantalla desde el primer capítulo, o sea, desde el piloto? No podemos decir que Damon, o bueno, no lo sé, porque aparece al final, o quizás y sí,
Pero, ya, ustedes, ¿quiénes creen que realmente se llevarían como ese momento? Yo creería también que Bonnie tuvo sus buenos momentos, pero ahí está la Sí, pregunta. Bonnie tuvo sus buenos momentos. Pero, ¿cómo te digo? Entre todos los personajes que aparecieron en este primer capítulo, tú mencionaste también a Caroline, también está Matt, que, bueno, si nos basamos en la duración del personaje en la serie completa, pues vamos a decir que es un personaje importante, porque no importó lo que pasó en Mystic Falls, Matt siempre estuvo ahí, no le pasó nada, pero para mí, Caroline, no. O sea, en ese capítulo que la vi, no. Por mí podía pasar lo que fuera y yo iba a continuar mi vida sin Caroline, porque para nada. Para mí ella no aportó nada, era un cero a la izquierda. Nada más que envidia, punto. Eh, pero Matt me parecía como un adolescente bastante inmaduro, tratando de todavía como que eh, obligar a Elena a seguir con él, de la forma en que lo vi en ese capítulo. Donde Elena necesitaba espacio, necesitaba tiempo para ella reevaluar su vida, porque ya Elena no es la misma persona. Cuando tú pierdes a un ser querido, tú tienes que otra vez reencontrarte tú mismo, porque ya esa versión tuya no existe. Tú sigues viviendo, pero ya esa versión donde tú tenías esa mamá, ese padre, ya no es. Y muchísimas veces las cosas que tú hacías en ese entonces ya no son las cosas que tú vas a querer continuar con tu vida. Porque te da un sacudión. Ese es el momento que tú dices, ok, la vida es corta, voy a sufrir, sufro porque no los tengo a ellos, pero este es el momento de yo decidir qué voy a hacer. Si la vida no está prometida para nosotros. Mira lo que pasó y pasó de una noche a la mañana. Entonces, él debió de darle un poco más de espacio y tiempo y entenderlo. Pero en este capítulo no, era que seguía como forzando, porque él lo que quería era que ella volviera otra vez con él cuando ella no se sentía para nada así. Al contrario, ok, desde un punto de vista podemos decir sí, pero entonces ella estaba coqueteando y saliendo con Stefan. Bueno, es que en ese momento de su vida ella necesitaba algo que le hiciera sentir viva, que le hiciera sentir algo. Ella no sentía nada más que no fuera dolor. Y de alguna manera u otra, Stefan y ella conectaron, porque Stefan también viene con un dolor de muchísimas cosas, de todas las cosas que ha hecho. Por eso también decidió no seguir tomando sangre de humanos. Porque de la forma en que yo veo a Stefan es como si lo pones a la vida real, es como si fuera cualquier persona que tiene una adicción y se mantiene la vida entera tratando de no volver a caer. Es totalmente eso. Porque lo de él no es solamente eso. Esa adicción que él tiene que él no puede parar, o sea, él no sabe. Es como cualquier persona que tome, cualquier persona que coma y no pueda parar. Muchísimas cosas en la vida son adicciones, nada más no son las cosas ilícitas. Hay muchísimas cosas que tal vez uno no lo piensa así. Y de esa manera fue que conecté con Stefan. Sufrí todo eso con Stefan, porque es como ver a una persona de verdad en la vida normal que esté pasando por algo parecido. Y por eso es que él es como es, por eso la manera en que se maneja, la manera en cómo vive su vida, es porque así. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando hasta el momento en que se sienten feliz, a veces quieren volver a recaer a las cosas que no deberían. ¿Y qué tratan de hacer? Pues tratan de mantenerse ni acá ni allá. Y eso es lo que pasaba con Stefan. Entonces, Jeremy, lo entiendo, los hombres reaccionan diferente a las cosas como las mujeres. Él obvio iba a ser más temerario, iba a hacer cosas más ilícitas porque era su manera de poder afrontar esa situación que estaba viviendo. Elena, como dices tú, nos ayudó a entenderlo, porque su amor de hermana nos ayudó a entender lo que él estaba pasando y que también había que darle su espacio para que él procesara todo eso. Yo sigo diciendo, para mí quien se robó ese capítulo entero, aunque fue un poquito que llegó tarde, fue Damon Salvatore. O sea, eso fue como que lo que despertó las preguntas, ¿por qué él tiene eso con su hermano? ¿Por qué él le dice que
que viene a hacerle la vida imposible. Porque, o sea, ¿qué pasó entre ellos? Eso realmente fue lo que me dijo, ok, espérate, aquí hay algo. Porque todo al principio era muy adolescente, muy casi igual en el bosque, un poco muy parecido a un Twilight, pero tal vez no con el fondo azul, ¿verdad? Pero cuando él llegó, que le dijo lo que le dijo, pues ahí yo dije, ok, aquí hay historia. Aquí hay que ahora saber qué fue lo que pasó entre ellos. Entonces para mí fue Damon. Cliché, pero fue Damon. No, está bien, está perfecto, porque como lo dije, igual y sí, porque cada cual dice, me impactó de esta forma, y ya escuchando tu argumento de, al final se robó del, que ¿por qué? ¿Que llegó a hacer qué? Y que dijo tal, y realmente sí, ya recordándolo así, sí. Y qué interesante va a saber también saber las perspectivas de cada uno de ustedes con respecto a sus personajes, como cuáles fueron todas las impresiones, sobre todo. Y pasando al tema del análisis como tal del episodio, aquí vamos viendo la trama ya directamente con la historia y el ritmo. En el primer vistazo, que sí termina siendo como lo principal de esta historia, que es el triángulo amoroso y los elementos sobrenaturales. Aunque ya en un momento de la trama, el triángulo amoroso, desde mi perspectiva, pasa a ser de segundo plano y todo lo demás que ocurre termina siendo realmente del todo más importante. Claro, sí. Y sí, sobre todo el tema sobrenatural. Y a ver, algo que yo he visto mucho, que ustedes lo preguntan, de por qué en el primer capítulo se ve que existe esta neblina y por qué ya después ya no se ve que hay toda esta neblina. Una sola palabra, presupuesto. Si lo vemos de esa forma, presupuesto. Ya si vamos a explicar qué fue lo que pasó, a ver. En el libro, los vampiros del libro sí pueden llegar a controlar como ciertas cosas del clima, ya sea tormentas, que, alerta spoiler, Catherine controlaba mucho las tormentas, como Damon que controlaba la neblina, y Stefan no controlaba ni su sociedad por la sangre. O sea, no controlaba ni exacto, o sea, ni él mismo podía controlarse, va a andar controlando el crimen. En cambio, Damon y Catherine y que imagino que demás otros vampiros sí tienen como ese control. Damon era quien le aplicaba la neblina a Elena en esos capítulos porque pues para asustarla. Un poco denso y maquiavélico el man. Pero sí, venía desde esa forma. En el libro también se ve un poco esa como información. Y ya luego ya no la vemos porque como lo explicaron es como que no, o sea, la final y no fue él, solo fue que en ese momento pasó la situación. No, sí fue él, o sea, ya nunca hubo como una explicación total de Julie Plec que diga qué fue exactamente lo que pasó con la neblina en los capítulos, pero sí se llegó a dar a entender de que iba a costar bastante, o sea, no solo quizás una cámara de humo, tener que alquilarla o comprarla constantemente, o quizás ya si tenías que aplicarla en un momento específico con CGI o con cualquier efecto especial. Pues recordemos que el libro salió en 1991, la serie comenzó en 2005, perdón, 2009. En 2009, donde, exacto, donde normalmente no es que haya todavía en ese entonces del todo información como la que tenemos ahorita en avanzada tecnología y tal. Entonces eso. Y el presupuesto. No alcanzó, dijeron no va a ser de más habían bastantes capítulos, casi 20 y tantos capítulos para una temporada. Sí. Y eso, así fue como funcionó de esa forma el tema de la neblina. Ahora, ¿qué fue lo que a ti te atrapó desde el primer momento de esta trama y de este capítulo? ¿Qué fue lo que mencionaste y más que nada dices como esto es lo que a mí me llegó a hacerme quedar? A mí, honestamente, me hizo quedar mucho el tema de los diarios, el escribir en los diarios. Como que pase el pensamiento hacia el papel y que de una u otra forma nos puedan a nosotros contar qué está pensando sin el clásico narrativo en primera persona, sino como una forma distinta de narrarlo.
No, claro, sí. Eso es eso es como lo primero que es como diferente. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de la mente de esa persona. Y para mí lo primero que me llamó la atención fue esa parte que Elena escribió en el diario, que ella elegía vivir aunque le doliera. Tal vez no en esas mismas palabras, ¿verdad? Pero sí, yo digo que nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos esos días que pesan, esos días que tú no te quieres levantar, esos días que tú no quieres empezar a hacer todo lo que tienes que hacer en el día. Y para ella en ese momento, su papel era tratar de mostrar al mundo de que ella era feliz para que nadie se preocupara por ella, ¿verdad? Entonces, ya estaba cansada emocional y mentalmente. ¿Por qué? Porque todos los días era lo mismo, todo el mundo le preguntaba lo mismo. ¿Estás bien? Lo lamento mucho y todo eso. Que las personas lo hacen con toda la buena intención, pero realmente al que está pasando por esa situación, eso muy poco le ayuda para no decir nada, ¿verdad? Porque eso realmente no cambia nada. Al contrario, creo que te hace sentir un poco más culpable porque tú quieres hacer que la gente crea que tú estás bien para que ellos no se sientan mal por ti, ¿verdad? Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo fue ya cuando Bonnie, que entonces le estaba mostrando que ella se le estaban despertando estos dones, y entonces eso también me dio curiosidad. Ok, quiero ver a qué tanto ella va a llegar y cuál va a ser el papel de ella. Y era como ir descubriendo el papel que iba a jugar cada uno de ellos mientras aparecía en la pantalla. Eso fue lo que me fue atrapando. Cuando llegó Stefan, pues obvio, yo vengo con la mente de Twilight. Entonces yo en mi mente, ok, Edward, Stefan, ahí estoy, comparando y mirando. No, pero este no hace esto, este hace lo otro, este no es así. Pero donde todos los esquemas se rompieron, vuelvo otra vez, fue donde llegó Damon. O sea, yo no tenía nadie para compararlo. O sea, esto totalmente es nuevo para mí. Esto fue como que, ok, esto es el punto. O sea, ¿dónde está el otro capítulo? Y en ese momento había que esperar una semana para poder ver el siguiente capítulo. Y dentro de cada temporada, que tenían dentro de 21 a 22 capítulos, había que esperar un año para volver a ver la otra temporada. O sea, era como que, ok, lo vi y empezó, me acuerdo que era jueves, sí, era jueves que salían los capítulos, lo vi, tengo que aguantarme viernes, sábado, domingo, otra vez al jueves, para ver qué pasó, cómo continúa la historia. Y yo creo que también esa fue otra cosa que atrapó mucho a uno. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a sentarnos a ver 7, 8, 10 capítulos, 20 capítulos en 2 días. No. Tú tenías el tiempo de mirarlo, procesarlo, compartirlo con las personas que estaban a tu alrededor, crear tus propias ideas, entrar a Twitter, empezar a escribir lo que tú querías que pasara en el capítulo. Y en ese momento los escritores nos hacían caso, porque hubieron cosas que pasaron y cosas que no pasaron por el fandom, por lo que uno decía, lo que uno quería, por cómo ellos veían que uno iba creando vamos a decir, Elena y Damon, qué sé yo, no sé quién dijo Stephanie y Caroline, todavía lo estoy tratando de verificar, pero bueno, pero cuando uno pedía, o sea, decía esto y estos personajes que se junten, pero yo creo que eso y las canciones, o sea, las canciones, yo siempre lo digo, a mí las cosas me atrapan por el guión, por las canciones, y si las canciones te van diciendo, te van determinando lo que va a pasar, te va diciendo cómo es cada personaje, porque aquí las canciones van dependiendo del personaje y te va diciendo los sentimientos que tiene cada quien. O sea, esto es una obra magistral. La persona que buscó las canciones de cada capítulo, para mí es la persona más valiosa. Y esto de verdad no tiene desperdicio. Esta serie, este primer capítulo, no tiene desperdicio. Las mejores canciones que tengo las he sacado de esta serie. De verdad. Eso es otra cosa. Si ustedes quieren
recordarse, volver a vivir los mejores momentos de la serie. Vamos a crear una lista y la vamos a poner en Spotify para que ustedes también entren al link y puedan también verlas o escucharlas. Y así se recuerdan de momentos de la serie. Pero para mí esas fueron las cosas que de verdad me atraparon. Después de ahí ya yo era otra persona y había que esperar el próximo capítulo porque había que saber qué iba a pasar entre esos tres personajes, de verdad. No sé a ti si fue algo parecido o si fue algo diferente o tienes otro punto de vista de por qué te quedaste viendo la serie. No, qué locura pensar que una semana, un año Ujú. o sea, ahora, pues obviamente lo he hecho con series que veo y que salen actualmente, pero ponerme a pensar que con Diarios Vampiros, no, yo me la vi, creo que toda, o sea, diariamente, así, en una página, no puedo decir el nombre, pero de esas, No, no, yo usaba esa así, página. Porque imagínate, en esa, República Dominicana no, no. Yo tenía que esperar que lo publicaran ahí para verlo a las 1 de la noche, o sea, ya el otro día. Porque yo no esperaba al otro día para verla, yo tenía que verla esa misma noche, pero tenía que esperar que la publicaran. no, sí, aquí el mayor privilegio Ujú. eran dos cosas, tener el canal con señal abierta y saber inglés, ¿no? Porque lo ves ahí, no necesitas el subtítulo, pero eso vendría siendo y el por qué yo me quedé, eh, creo que va de la mano con lo que tú dices del guión, pero me agradó mucho este cuadro conectado que existía entre cada uno de sus personajes. O sea, como cómo se conectaba Elena, cómo se conectaba Bonnie, cómo se conectaba Stefan, cómo se conectaba Damon, cómo se conectaba Matt, a pesar de cómo se conectaban todos ellos. Y había coherencia. Y me daban como una trama de la historia sostenible. Entonces, eso pues yo decía, quiero más, quiero como ver más, que más avanza, que más sigue. Y pues siempre había más, siempre era como, eso también me agradaba, que cuando las cosas pasaban, por ejemplo, ocurría en el primer capítulo, luego duraba segundo y tercer capítulo, pero en el segundo capítulo ya te iban diciendo lo que iba a pasar en el cuarto, o sea, lo que iba a suceder y que tenía mucho sentido. Entonces, esas cosas son las que me hacían quedar, son las que me hacían decir, voy a ver el siguiente capítulo, voy a ver lo que avanza. ¿Tú viste la serie esperando una semana? ¿O la viste un capítulo una hora No, tras otra, no, tras otra? no, no, yo la vi conforme iba saliendo. O sea, yo viví eso, o sea, yo lo vi el día del estreno y después de ahí lo veía cada semana. Lo que pasó fue que yo tenía cable, pero depende de como de los contratos que tenían, a veces te cambiaban los canales y ni siquiera tú sabías. Yo lo veía en el canal allá y hubo un momento que el canal se desapareció y ya no, con otras series, o sea, yo veía muchísimas series de ese canal y perdí como ya no lo podía ver en el canal. Entonces encontré esa página que te digo y ya la seguí viendo en la página, pero yo me la veía era por semanas, o sea, yo y una prima que nos sentábamos, nos desvelábamos, o sea, nos quedábamos ahí para mirar ese capítulo. Y ella no sabía tanto inglés como yo, pero entonces yo lo que hacía era que la pausaba y le iba explicando qué fue lo que dijeron en ese momento. Oye, ¿cómo era? Y volvíamos otra vez y la poníamos. Y después de ahí nos bajábamos las canciones, nos poníamos a aprendernos las canciones y nos pasábamos la semana entera comentando ese capítulo y pensando qué iba a pasar en el siguiente o qué yo quería que pasara y ella qué quería que pasara. Entonces es como revivirlo, porque te da tiempo a procesarlo. Ahora mismo si tú ves 5 capítulos juntos, tú no lo procesas, tú simplemente, ok, ya, lo miré. Pero tú realmente no lo vives, no lo procesas, no, es diferente, totalmente, es diferente, sí. De hecho, tuvo que ser una experiencia, todo. Yo cuando me he visto una serie así de un capítulo por semana, lo transitas todas las semanas. Estás como, ya llega un día antes en el que estás como, ya quiero saber qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces, es, es muy interesante realmente que nos compartas tu experiencia de cómo fue
Y queremos saber, ¿ustedes realmente la vivieron así? ¿Cómo la vivieron? Claro, si la vieron cuando salió o fue cuando pasó el COVID, que todo el mundo estaba en su casa, que la serie estaba en Netflix y todo el mundo empezó a remirar la serie. Es muy importante saber, porque yo digo que depende también del momento en que miraste la serie, significa algo diferente para ti. Sí, Sí, porque sí, totalmente. totalmente. Es totalmente diferente. En la situación que estés, emocional, físico, en los años que tenga, eso te dice algo diferente, totalmente. Pero es importante, así que nos dejan saber en qué momento de sus vidas ustedes o qué persona, porque también hay personas que te dicen, mira esta serie, en qué momento de tu vida la viste y quién fue que te influenció para empezar a ver esta serie. Y si no tienes a nadie, pues entonces nos pones a nosotros, porque nosotros somos que estamos influenciando a empezar Vampire Diaries. No te vas a arrepentir. No. Entonces, yo digo que para terminar, ¿verdad? La pregunta, obvio, ¿eres Team Stefan? ¿Team Damon? ¿Team Elena? ¿Team quien sea? O sea, ustedes pueden poner de quién ustedes son. No juzgamos. Ustedes dicen quién y por qué. Y nosotros los leemos. Eh, Solamente queremos agradecerles por su tiempo, ya sea que estén trabajando, ya sea que estén, no sé, de camino a la casa, de camino al trabajo, ya listos para dormir, y nos dieron el tiempo para escucharnos, a nosotros hablar sin parar de lo que más nos gusta, que esperemos que ustedes también estén en la misma sintonía. Y, y bueno, todo lo relacionado con este capítulo, ya sea la lista de canciones, las preguntas, todo eso lo pueden conseguir en nuestras redes sociales. Pueden ir Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, para que ustedes puedan ver. Si quieren ver el video, pueden ir a YouTube, así nos ven la cara a mí y a Kate mientras estamos aquí reviviendo todos esos momentos divertidos de la serie. Pueden ir a hacer eso. Antes de que nos vayamos y de cerrar este portal, les advierto, lo que viene para el próximo capítulo es legendario. Legendario. Una pregunta, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado a una chica llamada Buffy Summers? ¿Alguna vez escuchaste ese nombre? Kate. Lo escuché. Y mira, Somers, cómo todo está tan conectado, ¿no? Con todo. Está conectado. Pues Buffy Summers no es más que una joven que en contra todo pronóstico se enfrenta a fuerzas oscuras, demonios y, por supuesto, vampiros. En el próximo episodio nos sumergiremos en un universo donde cada noche es una batalla, donde el valor desafía lo imposible y la esperanza arde contra la eternidad. Prepárate para enfrentarte a lo desconocido. Prepárate para entrar en Buffy la Cazavampiros. No te lo pierdas. Si no has visto la serie, tienes que escuchar este capítulo. Si te la has visto, tienes que escuchar este capítulo. Si nosotros hemos hablado de Twilight y hoy estamos hablando de Vampire Diaries, señores, Buffy la Cazavampiros salió en los 90. Esa fue mi primera serie que yo vi que tenía que ver con vampiros. Y aparte de eso, señores, en los 90, y la protagonista era una mujer, la heroína. Ya no era ese papel de que el hombre era el que salvaba la situación, de que las rubias eran brutas, de que las rubias eran las primeras que morían en las películas de terror. No, Buffy vino a cambiar todo esto. Esto ha sido una revolución. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos adentrarnos en ese mundo, para nosotros poder hablar igual de quién eran los personajes, de qué se trata la serie, y ustedes tengan otra cosa que mirar, porque esto sí es un antes y un después. O sea, esto es cultural. Esto es lo que vino a empezar a empoderarnos a nosotras como chicas, como adolescentes, como mujeres, de que nosotros también tenemos el poder, nosotros también podemos hacer
no tenemos que estar ahí esperando que un hombre sea el que nos dé la mano o el que nos salve, porque nosotras también podemos ser nuestra propia heroína. Así que prepárense y ya saben que Buffy la Cazavampiros. Busquen sus estacas y nos vemos aquí en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Team Damon, Team Stefan, preguntas, Buffy, Summer, cazavampiros, estacas. Chicos, muchas preguntas por responder, muchos debates, muchos cuestionamientos. Gracias a todas las personas que han estado escuchando el capítulo, gracias a todas las personas que hasta ahorita ya pueden decir que nos han escuchado de Twilight, de Diarios Vampiros y que quedamos pendientes con Buffy Summers. Gracias a todos ustedes, esto ha sido Universos Paralelos.